Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona, mi nombre es Paola Cirelli y este es el podcast producido por Fashion Design Thinking, el estudio de branding y comunicación para moda sostenible. Este podcast tiene como objetivo principal hablar de la moda desde un lugar disruptivo, innovador, reflexionando y cuestionando, ¿no?, la moda tradicional y trayendo historias también de gente que ya está haciendo posible, que estamos en esta nueva era haciéndolo posible. Y además también los invitamos a participar del Club Internacional que hacemos un martes al mes para seguir encontrándonos y reflexionando sobre esto. Para el episodio de hoy, que es el número 82, vamos a hablar sobre la moda vintage versus la moda de segunda mano. Para este episodio quiero agradecer a dos estudiantes de la Universidad de Barcelona que me convocaron para hacerme una entrevista por un documental que estaban haciendo sobre justamente este tema de moda vintage, que se llama Araya Sáez Lidón y Ana Navas. Ellas dos me convocaron, hicieron un listado de preguntas que me parecieron súper importantes e interesantes también. Así que voy a tomar esas preguntas para ir respondiéndolas y hacer un poco, esto que estuvimos charlando con ellas y traerlo al podcast. Así que les mando saludos a ellas dos y gracias por este disparador que fue fenomenal. Y por otro lado también reflexionar, ¿no? Porque el podcast nació hace 4 años. Mi intención en ese momento realmente era difundir un poco lo que me molestaba, los dolores que me producían la moda, ¿no?, la industria, y fue un espacio que encontré para poder hablar y reflexionar sobre la industria de moda versus la industria sostenible, ¿no?, la nueva moda sostenible que está potenciándose cada día más. Y la verdad es que me hace mucha ilusión que jóvenes de 20 años, ¿no?, ya estén en todo este tema, investigando, haciendo documentales. Me escriben, ¿no?, algunas otras. Hace poco, compartí una entrevista de una chica de 17 años que también estaba haciendo una investigación sobre la moda sostenible. Y me parece maravilloso porque en realidad está llegando a lugares donde, no solo, ¿no?, el impacto del podcast, sino que realmente está siendo tema la moda sostenible. Y eso creo que es lo principal que buscamos para poder despertar a las personas y salir, ¿no?, de este obnubilamiento que tiene las redes sociales, las marcas que tienen una brutal marketing, de neuromarketing, ¿no?, que obviamente lo hacen muy bien para estar captados ahí y no estar pensando demasiado, sino comprando con botoncitos, pim pum pam. Y realmente que alguien, estudiantes de comunicación o gente que sea de generaciones que por ahí no han visto, ¿no?, la transición y que realmente hayan nacido con una fast fashion, porque, digamos, para los que nacimos en los 70, fines de los 70, vivíamos otra forma de consumir, no había el fast fashion, por suerte, así que no nos comprábamos tanta ropa. Y eso es un poco lo que reflexionaba con Araya y Ana, que yo les comentaba eso justamente, para entrar ya en el tema de vintage versus segunda mano. Cuando yo tenía la edad de ellas, ¿no?, cuando tenía 15 años, consumía ropa vintage, en realidad, porque era la que más podía, o sea, la única que podíamos acceder. No sé, yo vengo de una familia, somos 5 hermanas, con lo cual comprar ropa era imposible, o sea, ni se nos ocurría, no estábamos ni caprichosas para decir, mamá, comprarnos esto, no. Entonces lo que hacíamos era agarrar ropa de mis abuelas o que encontrábamos ahí, de mis padres, o que eran de los años 70 o de los años 50 o 60, y con lo poco que conocíamos de costura, más que nada mi hermana Virginia y yo, ¿no?, desarmábamos y nos hacíamos la ropa para ir a bailar, que no íbamos tampoco demasiado, pero era querer cambiar de ropa cada vez que vas a bailar, ¿no? Entonces nos hacíamos faldas o camisetas o, probábamos cosas, ¿no? Muchas veces las prendas salían más o menos, pero nosotras las usábamos con mucho cariño. Entonces para mí la moda vintage es algo sumamente interesante. Consumo desde siempre, pero porque me interesó no solo otras épocas que para mí los años 70, porque he nacido en los años 70, no sé por qué, pero me fascinan,
es una ropa que la busco, ¿no? Y realmente, digamos, tenemos que ir a estas tiendas especializadas en vintage para poder encontrar estas prendas que son tesoros, porque pensemos que la diferencia, o sea, es verdad que la ropa vintage ya tiene segunda mano, ¿sí? A no ser que encontremos prendas de los años 70 que jamás hayan sido usadas, que también se encuentran, porque yo he encontrado pantalones de jean o algunas piezas que hasta incluso tenían las etiquetas puestas desde ese momento, ¿no? Que para mí fue como, ¡guau! Así, maravilloso. Pero digamos, se sigue encontrando, ¿no? Piezas que no hayan sido usadas de esa época, pero claro, si hemos de buscar vintage, ya es segunda mano. Entonces, la primera pregunta, que así la voy armando este discurso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la ropa vintage y la ropa de segunda mano? La ropa vintage pertenece a una época de la que no estemos viviendo en este momento. Es decir, cada año que nosotros nos vamos moviendo de generación, en realidad vamos a tener generaciones o décadas que están por detrás nuestro. Es decir, para mí, que cuando yo tenía 15 eran los 80, la década del 70 era la que estaba previa a lo que estaba viviendo. Es decir, los 80, los 70, los 80, los 90, los 2000 o los 50, los 40, ¿por qué son vintage? Porque en realidad son prendas que tienen una distancia del momento en que uno está viviendo. Entonces tienen un textil de ese momento. Pensemos que la moda, cuando nosotros hablamos de la palabra moda, que no es ropa, ¿no? Moda es el uso y costumbre de una época. Es decir, está de moda un auto, está de moda un teléfono, está de moda un cierto estilo de arquitectura o de arte o de ilustración. O sea, está de moda, ¿por qué? Porque en un momento determinado esos elementos se ven masificados en la sociedad. Diferente es lo que se llama la tendencia, pero bueno, esto va a ser otra charla, pero bueno, la tendencia es algo que no se ve a simple vista, pero cuando se convierte en moda esa tendencia, se masifica. Se masifica porque en realidad lo ves en muchísimas personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de vintage, era la moda, o sea, la ropa moda que se usaba en el momento determinado, que obviamente tiene unas connotaciones sociales, porque la ropa, al igual que el arte o la arquitectura, refleja cuestiones que tienen que ver con lo que estaba sucediendo, ¿no? En el momento. Es decir, tipos de siluetas o tipos de diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, piensen que en la ropa de los 50 hubo un cambio radical en la silueta de la mujer. Bueno, los 40, en cada época, ¿no? Y podríamos hablar de la historia de la moda, que es maravillosa. Si ustedes pueden leer Historia de la Moda, es genial, porque en realidad lo que hace es reflejar problemáticas sociales, ¿no? En los años 70 con Woodstock y bueno, el movimiento hippie, que también, nació, ¿no? Para liberar de ciertas represiones sociales, políticas, ¿no? y movilizarse en contra de la guerra de Vietnam y bueno, y distintos, cuestiones que se estaban viviendo en ese momento, ¿no? Entonces surgió un tipo de moda que hasta incluso podríamos considerar la primera parte de no género, ¿no? Porque en realidad era unisex, empezó a haber prendas unisex, pero lo que me refiero es que cuando hablamos de vintage siempre tiene una historia por detrás a la que estamos viviendo ahora. Ahora, cuando nosotros hablamos de segunda mano, es una prenda que podrías haber comprado en Zara o en Inditex, en cualquier marca o en la marca que te guste, hace 2 años y la estés vendiendo porque ya no te gusta más en una tienda de segunda mano. Entonces, el vintage tiene historia alrededor de la prenda, que podemos reconocer tipos de tejidos, estampados, siluetas, tipos de cuellos, de mangas, de formas, que concentran un estilo determinado, ¿no? Que es sumamente interesante analizarlas porque uno entiende, ¿no? o ve un poco más el reflejo vivo de esa historia que se vivió en ese momento. Y en esos momentos, además, otra de las cosas maravillosas que tiene el vintage es que son piezas con una calidad increíble, porque el poliéster, la poliamida, no estaba tan extendido su uso. O sea, piensen que todas estas fibras, Dupont en realidad en los años 60 empieza con el nylon, ¿no? Para reemplazar las medias de seda que se usaban en ese momento. Entonces, claro, no se había masificado todo. Empezó a haber, como una
un uso de estas fibras sintéticas, pero no era tanto. Entonces uno veía un traje sastre y era de lana 100%, o encontrás prendas de algodón 100%, bueno, con una calidad muy increíble, ¿no? Obviamente se encuentran cosas de poliéster, de poliamida o de viscosa, bueno, o suéteres de acrílico, es decir, distintas cosas, ¿no? Pero la calidad era mucho más alta de la que hoy encontramos en segunda mano. ¿Cuál es el gran problema de la segunda mano? Es que, claro, el fast fashion desde los 90 en adelante o fines de los 80 en adelante ha producido prendas de malísima calidad. Entonces, que se tuercen, se descosen, se hacen pelotitas, se destiñen, el cuello está todo deformado. Entonces, el problema tan grande que tenemos con la segunda mano es que la calidad es tan mala que no va a tener muchas segundas o terceras o cuartas manos, ¿no? Porque es una prenda que tiene un uso determinado, y ahí es donde está el gran problema de toda la basura que tenemos de moda en el mundo, ¿sí? Porque se sabe, bueno, si han visto las fotos del desierto de Atacama, se ve kilómetros de prendas tiradas en Kenia. Bueno, hay lugares donde se saca de Europa, ¿no? Y se manda a estos países basura que no sirve para nada, porque el problema es esa mala calidad. Entonces, ¿qué papel juega la sostenibilidad de la moda vintage o la moda de segunda mano, ¿no? Lo que está generando es que digamos, puede haber uso de esa basura. Es decir, si consideramos el vintage como tesoros, ¿no? como prendas de una calidad genial, en realidad sacamos esa pulsión de compra de algo, ¿no? que está vendiéndose constantemente, y buscamos estas piezas que nos van a durar mucho más. Entonces, creo que la moda vintage también tiene que ser bien usada, bien pensada, porque no es la compulsión, no es seguir comprando sin pensar vintage, segunda mano o ropa que hoy esté usándose. No, en realidad tiene que haber una reflexión sobre todo esto. La ropa vintage es interesante porque tiene la historia y tiene calidad y demás. La moda de segunda mano tenemos un gran problema porque va a empezar a ser moda que va a ser basura y que no se va a tener tantos usos y no va a durar. Ni va a concentrar, ¿no? Como concentró esta moda vintage lo que pasaba en el momento, pero también tiene que haber una reflexión sobre la compra en general. Entonces, ¿cómo afecta la moda vintage a la industria de la moda en general? Yo creo que no la afecta. En realidad lo que está haciendo es generar otras oportunidades, y en realidad es bienvenida todo lo que es segunda mano y vintage, porque en realidad, decíamos, saca basura y deja de producir o comprar tantas cosas, ¿no? Se ha vuelto popular, ¿por qué? Porque en realidad lo que podemos conseguir con la moda vintage son piezas únicas. Piensen que la masividad que estamos hablando de las marcas que tienen de una prenda, millones de prendas, ¿no? O sea, que salís a la calle y ves la prenda que te has comprado con mucho cariño o que ahorraste, no sé, porque no llegabas no, la ves repetida 100.000 veces. En cambio, el vintage, conseguís piezas únicas. Y entonces eso hace también especial a la moda vintage, porque en realidad vos podés a través de la moda manifestar tus pensamientos, lo que pensás, tus ideales, porque estás encontrando una pieza única. En cambio, en la masiva, claro, todos tenemos el mismo discurso, y ahí es donde también una de las funciones que tiene la moda, que es comunicación, se pierde, ¿no? Porque ¿cuál es tu mensaje? ¿El mensaje de igual a 1 millón de personas? Y, no sé, tal vez está bueno, ¿no? Pensar de qué manera me visto, porque de esa manera manifiesto lo que pensamos, ¿no? Y bueno, eso, y la opinión sobre la moda rápida y el impacto de la moda sostenible, bueno, lo hemos repetido un montón de veces, y creo que cuando pensemos en la moda vintage y versus la moda de segunda mano, reflexionemos en eso, ¿no? El impacto que está generando la mala calidad de las prendas, y que eso vamos a perder un poco esa magia que tenía prendas vintage de los 40, 50, 80, 90, o sea, bueno, o los 70, que para mí es la más bonita de todas. Pero bueno, es que por eso también tenemos que replantear el tipo de prendas que estamos comprando, consumiendo y avalando, ¿no? Porque de alguna manera es un voto de confianza a esas marcas que también siguen generando muchísima más. Entonces, claro que los invito a comprar moda vintage o moda de segunda mano
de buena calidad o que esté bien para que sigas preservándola a lo largo de la historia, o que puedas utilizar esas prendas de vintage para poder crear tus propias ropas, pero que para la moda sostenible es importantísimo sacarnos basura de la que ya hemos generado y recordar que siempre la prenda más sostenible es aquella que ya está confeccionada. Y con esta reflexión también cerramos este episodio, y recordar que hacer algo siempre es mejor que no hacer nada, así que apuesten a moda vintage, moda de segunda mano, y replanteemos la forma también en que consumimos. Así que muchísimas gracias por estar ahí en este nuevo episodio de Maldita Moda Club. ¡Hasta luego!